Noticentro 1, CMI. Corte Suprema traslada caso Uribe a la Fiscalía. En reunión de la Sala de Instrucción con el fiscal, se fijan directrices para la entrega del proceso. Documento clasificado del gobierno de Estados Unidos revela que casi con toda seguridad Uribe tuvo vínculos con paramilitares. Mañana se reactivan 14 rutas aéreas con 50 vuelos y 17,000 pasajeros. También reabren terminales de transporte terrestre. Salen 200 buses a diferentes destinos. Mañana se reinicia reclutamiento militar. A las filas irán 20,000 nuevos soldados. Desempleo en 20.2%. Mujeres las más afectadas. 26.6% sin empleo. Neiva tiene 37.4% de desempleo, el más alto del país. Masacrados 4 militares en Sardinata, norte de Santander. Trabajan en erradicación de coca. Ministerio de Hacienda responde al procurador sobre crédito a Avianca. Nueva histórica baja en las tasas de interés. El emisor las fija en 2%. 84% del comercio asegura que no tiene acceso al crédito. Encrucijada de Trump sobre viaje anunciado a Wisconsin. Alcalde le pide que no vaya. Nuevas formas para combatir desempleo plantea Mintrabajo en Pregunta Yamid. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Parece venir un revolcón en el gabinete. 2. Un exgobernador recibe una condena fiscal de más de 10,000 millones de pesos. 3. Nuestra denuncia de todos los lunes sobre elefantes blancos. El caso de hoy, el Centro de Desarrollo Infantil en Cartagena. Y Miñapa, el asombroso olvido de una concejal de Bogotá. Mostró más de la cuenta. 1, 2, 3 y Miñapa, qué pena. Al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. En las próximas horas, la Corte Suprema de Justicia trasladará a la Fiscalía la investigación que adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Esta noche, la Sala de Instrucción de la Corte le informó al fiscal Francisco Barbosa las directrices para que la entidad a su cargo asuma el proceso. César Melo, buenas noches. ¿Qué detalles se conocen de esta reunión entre la Corte y el fiscal? Margarita, televidentes, así es, muy buenas noches. Pues a esta hora la saludo desde las instalaciones de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, porque como muy bien usted lo dice, se reunió el fiscal general con los magistrados de la Sala de Instrucción. ¿Para qué? El alto tribunal le dijo a la Fiscalía qué parámetros tiene que seguir para adelantar la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por el delito de manipulación de testigos. Pues recordemos que hoy el alto tribunal estableció que la Corte perdió la competencia para seguir con este caso tras la renuncia de Uribe al legislativo. Con la notificación, la Fiscalía ahora tendrá que asumir la investigación contra el exsenador Álvaro Uribe, quien es señalado de intentar cambiar la versión de los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve para que no declararan en su contra. Por estos hechos ya hay una investigación abierta en la Fiscalía, en la cual son indagados el exabogado de Uribe, Diego Cadena, y su socio, Juan José Salazar, por lo que en principio el caso será asignado por reparto. No obstante, cabe la posibilidad de que el fiscal general Francisco Barbosa entregue el caso por una designación especial y el proceso podría llegar al despacho del fiscal Daniel Hernández, quien lleva el caso de Cadena y Salazar. Asimismo, también el fiscal general podría declararse impedido dada la cercanía con el gobierno Duque, y en ese caso, la Corte Suprema de Justicia tendría que nombrar un fiscal ad hoc que llevaría especialmente este caso. Pues según confirmaron fuentes de la Corte Suprema de Justicia, mañana el alto tribunal notificará a la defensa del expresidente Álvaro Uribe, a la Fiscalía y a la Procuraduría. Esta es toda la información desde el norte de Bogotá. César Melo, Noticentro 1, CMI, continúen en estudio. Muchas gracias, César. Pero ¿por qué la Corte Suprema decide trasladar el proceso por presunta manipulación de testigos contra el expresidente y el senador Álvaro Uribe a la Fiscalía? Aquí les contamos.
La solicitud para que la Corte Suprema trasladara a la Fiscalía General la investigación al expresidente y exsenador Álvaro Uribe por la presunta manipulación a testigos fue elevada por la defensa del exmandatario. Para el abogado Jaime Granados, la Sala de Instrucción de la Corte dejó de ser la competente para investigar al expresidente y exsenador en el caso del posible soborno a testigos a partir del momento en que renunció a la curul en el Congreso el pasado 18 de agosto, con lo que dejó de tener fuero. La defensa ante la Corte Suprema, además del traslado del caso hacia la Fiscalía General, ha pedido también que todo sea público y se levante cualquier reserva. Esperar que la Corte tome la decisión que en derecho corresponde, que es conforme a lo que hemos pedido, a lo que ha pedido el señor Procurador General de la Nación. La decisión de enviar el proceso a la Fiscalía fue tomada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema durante una reunión extraordinaria en la que 3 magistrados participaron presencialmente y los otros 2 estuvieron de forma virtual. Justamente esta tarde, el fiscal general Francisco Barbosa estuvo en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema coordinando los trámites correspondientes al traslado del expediente. Un documento secreto del gobierno de Estados Unidos revela que en la presidencia de George W. Bush había sospechas sobre posibles vínculos del entonces presidente de los colombianos Álvaro Uribe Vélez con los paramilitares. Esto cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia. La organización sin ánimo de lucro National Security Archive reveló un documento que reposaba como información clasificada en los archivos del gobierno de Estados Unidos, según el cual Peter Rodman, quien fungía como alto responsable del Pentágono, le comunicó en un cable confidencial de 2004 al entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld que había casi certeza de los nexos del entonces presidente Uribe con las AUC. Casi con toda seguridad, Uribe tuvo vínculos con los paramilitares, AUC, cuando era gobernador de ese departamento. Va de la mano con el cargo. Según otras comunicaciones del alto funcionario del Departamento de Defensa, organizaciones de narcotraficantes y paramilitares se referían a Uribe como el Viejo, y en más de un documento aparece ese apelativo. Por el momento ni el Departamento de Defensa ni el entonces secretario de Defensa de George Bush se han pronunciado. En la nueva normalidad de Bogotá hoy no podían abrir establecimientos de comercio al por menor como peluquerías, restaurantes, papelerías, por ejemplo, pero muchos comerciantes violaron la norma. Aunque sectores como San Victorino y San Andresito amanecieron cerrados, en algunos barrios papelerías, salones de belleza y almacenes de ropa abrieron sus puertas. Creemos que empezaba el 1 de septiembre la normativa, de jueves a domingo. Como hoy es 31, entonces por eso abrimos. La confusión reinó en el primer día de restricción al comercio al por menor. Pues yo tengo entendido que los negocios unitarios pueden vender, pueden abrir, ¿no? Hasta encontramos restaurantes con atención a la mesa, cuando solo pueden funcionar con domicilios. Hoy solo podía operar el comercio al por mayor, los establecimientos al detal de miércoles a domingo. Cae el número de contagios con coronavirus en Colombia. En las últimas 24 horas se reportaron 7.230 casos. Siguen bajando las cifras de nuevos casos detectados de coronavirus en el país. El Ministerio de Salud actualizó la cifra con otros 7.230 casos. En el país ya son 615.168 contagiados. Los nuevos casos se presentaron en su mayoría en Bogotá con 2.049 contagios, Antioquia con 1.212 y Santander con 438. La cifra de fallecidos para este lunes fue de 299. 297 pertenecen a días anteriores. En total en Colombia han muerto por coronavirus 19.663 personas. Con otros 8.854 recuperados, la cifra total llegó a 459.475. Las pruebas procesadas en los laboratorios del país también siguen disminuyendo. Hoy fueron 25.349. Desde mañana el ejército reactivará la reincorporación de soldados que estuvo suspendida durante cerca de 6 meses debido a la pandemia. A partir de mañana y hasta el 25 de septiembre ingresarán a las filas cerca de 20.000 jóvenes quienes van a prestar el servicio militar en las zonas a las que sean asignados por los 60 distritos de reclutamiento del país. El desempleo superó el 20% al cierre de julio debido a la crisis del COVID-19. El DANE reportó 4,5 millones de personas sin trabajo. Por cuarto mes consecutivo, el desempleo ha vuelto a marcar cifras récord en Colombia, según el DANE, mientras en julio de 2019 la tasa de desocupación era de 10,7%, en julio de este año y en medio de la pandemia la cifra alcanzó el 20,2%. Lo que nos está mostrando es un incremento de la población desocupada en 1,9 millones de personas de más en situación de desempleo.
Los meses de pandemia han dejado a millones sin puesto. En marzo se contabilizaban 2,9 millones de desempleados. La cifra subió en abril a 4,1 millones, en mayo a 4,7 millones. Alcanzó un pico en junio de 4,8 millones y en julio la cifra fue de 4,5 millones de desempleados en Colombia. Por ciudades, la más afectada es Neiva, con una tasa de desempleo de 37,4%. Le siguen Ibagué, Popayán, Cúcuta y Florencia, todas con desempleo por encima del 30%. En Colombia, las mujeres son las más afectadas por el desempleo durante la pandemia del coronavirus, con una tasa del 26,6%, mientras que los hombres alcanzaron un nivel de desempleo que cobija al 16,2%. Pues a propósito de la crisis por el desempleo en el país, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que con 22 pactos por el empleo y la reactivación se espera generar alrededor de 22.000 puestos de trabajo en el corto plazo, especialmente para mujeres. Son 22 los pactos por el empleo y el crecimiento que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez viene liderando con 86 gremios de la producción. Ya se pusieron en marcha 10 líneas de crédito por 554.000 millones de pesos, dirigidos especialmente a proyectos encabezados por mujeres. En el tema de infraestructura, los planes son ambiciosos. 938 municipios que van a beneficiarse de toda esta inversión, que va a estar cercana a 1.5 billones de pesos, de tal manera que si sumamos los de la gran infraestructura 4G, la 5G, toda esta Colombia rural, estamos hablando ya de más de 200.000 empleos totales en el sector. Según la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, los gremios se han comprometido con 2 millones de empleos a 2022. Está todo listo para que este viernes sea inaugurada la obra de infraestructura más importante y esperada del país, el cruce de la Cordillera Central, que consta de 25 túneles, entre ellos el emblemático túnel de la línea, de 31 intercambiadores viales y de 3 viaductos, 31 viaductos y 3 intercambiadores viales. Noticentro 1, CMI, visitó la obra de infraestructura. Cruzar los Andes colombianos, atravesar la Cordillera Central fue un sueño que empezó en 1902. Hoy lograr desafiar la naturaleza, hoy lograr construir la obra de infraestructura más importante que hemos hecho en Colombia, es motivo pues de celebración nacional. En medio de la majestuosidad de las montañas de los departamentos del Quindío y Tolima, se hace realidad este sueño que tuvo dos grandes enemigos: el contractual y el técnico. El primero dejó un sobrecosto, según la Contraloría, de cerca del 500% del valor inicial. El segundo, la superación de 8 fallas geológicas de más de 3 kilómetros, entre ellas la falla de la Soledad, que casi echa al traste el proyecto. Tenemos 1 kilómetro de montaña y cuando intentamos hacer el hueco, por ser un material tan malo, por ser una arena tan mala, la montaña desde ese kilómetro de arriba empieza a relajarse, a intentarse caer. 6.500 hombres y mujeres fueron los héroes de la construcción de esta mega obra. El túnel de la línea operará en un solo sentido desde el Quindío hasta el Tolima. Antes de ingresar al túnel principal, se pasan otros 3 túneles cortos. Paralelo al túnel, habrá un túnel de rescate, en caso de que se presente alguna eventualidad, para poder guiar al viajero y hacer una evacuación peatonal, llevándolo a una de las galerías más próximas de las 17 que comunican el túnel principal y el de rescate. En total son 60 obras que integran este proyecto denominado Cruce de la Cordillera Central. Entre ellos, 25 túneles y 31 puentes. Estamos en el corazón de este proyecto, el túnel de la línea en sí, que tiene un ancho de calzada de 12,5 metros, los cuales incluyen 2 carriles vehiculares y 1 de emergencia, con una longitud de 8,6 kilómetros, la cual lo convierte en el túnel más largo de América Latina. Para viajar del Tolima al Quindío se hará por la vieja vía, que se utilizará en doble calzada. Son como 2 horitas que nos ahorramos en tiempo. La obra costaba inicialmente 600 millones de pesos y al final se pagarán 2,9 billones, de los cuales solo el túnel de la línea valdrá 1 billón. Eso se inauguran el túnel y la otra, los pedazos que faltan, ¿no? ¿Cuándo? Esta obra se convirtió para muchos, más que en un proyecto de ingeniería, en una pugna política que originó atrasos y sobrecostos. En otros hechos, 4 militares dedicados a la erradicación de cultivos ilícitos murieron en el Catatumbo tras un ataque armado.
Todo sucedió cuando los militares cumplían labores de erradicación de cultivos ilícitos en la vereda La Paradera, cercana al corregimiento de Las Mercedes, municipio de Sardinata, una de las zonas más conflictivas del Catatumbo. Los 3 soldados profesionales y el suboficial fueron alcanzados por las balas cuando se alistaban para recibir un helicóptero que les llevaba alimentos. Hoy fueron masacrados 3 soldados y un suboficial y herido uno más. Este crimen atroz indigna, duele mucho y nos obliga a incrementar nuestras acciones en la lucha contra el narcotráfico. Y hemos encontrado que todos ellos tienen tiro de gracia, un hecho que es una violación flagrante del derecho internacional humanitario y que denunciaremos ante las autoridades competentes. Asimismo, otro soldado resultó herido de gravedad y a esta hora es atendido en una clínica de Cúcuta. Y un juez cerró la investigación contra el empresario Alessandro Corredori por el caso Interbolsa, debido a que precluyeron todos los delitos de los que era acusado. La información fue confirmada por el abogado de las víctimas, quien explicó que la Fiscalía no logró que la justicia profiriera una condena contra el empresario, pese a que inició un proceso penal desde mayo de 2013. En relación con las víctimas, que no tendrán ellas la oportunidad de conocer la verdad, de hacer justicia y menos de obtener la reparación de los graves perjuicios. Según la Fiscalía, a través de la firma Interbolsa se defraudó a miles de ahorradores con la manipulación fraudulenta de acciones. La Fiscalía inició un proceso de extinción sobre más de 1.000 bienes decomisados a la organización de narcotraficantes conocida como el MESA. Entre los bienes valorados en más de 200.000 millones de pesos figuran fincas, automóviles y hasta un título de una mina para la explotación de coltán. La Procuraduría le planteó 18 cuestionamientos al presidente Iván Duque por el crédito para la recuperación de Avianca. El Ministerio de Hacienda asegura que el propósito del gobierno es garantizar el transporte aéreo en el país. En una carta de 5 páginas, el jefe del Ministerio Público exige transparencia al gobierno luego de que el Ministerio de Hacienda diera luz verde a un crédito por más de 370 millones de dólares para contribuir con el plan de salvamento de Avianca. Entre los 18 interrogantes y una serie de observaciones adicionales, el procurador pide que se aclare bajo qué parámetros se autorizó el procedimiento. ¿Cómo garantizará que los dineros se destinen a estos fines y que esos recursos se puedan recuperar? La Procuraduría cuestiona la utilización de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias y deja constancia que antes de la pandemia se conocía sobre las deudas de la empresa panameña. ¿Cómo determinó el monto del rescate y cuáles fueron los cálculos y proyecciones en que se basó? No se está buscando salvar una empresa, no se está buscando salvar a sus accionistas, se está buscando garantizarle a las personas en Colombia un servicio público esencial como lo es el transporte aéreo. El Ministerio Público advierte al gobierno que tiene que informar si esta operación puede causar una presión desproporcionada a las finanzas del Estado. Y la Contraloría General le pidió al Ministerio de Hacienda que informe sobre las garantías y condiciones para el otorgamiento de un préstamo de hasta 370 millones de dólares a Avianca. En carta al Ministerio de Hacienda, la Contraloría General le pide información sobre las garantías que exige el gobierno, las condiciones y el papel de la Superintendencia Financiera para el otorgamiento de un crédito de hasta 370 millones de dólares a Avianca con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME. Para conocer las condiciones y criterios en el otorgamiento de un crédito por 370 millones de dólares para la aerolínea Avianca. Asimismo, conocer las garantías dispuestas por el Gobierno Nacional. De hecho, la Contraloría citó de urgencia para este miércoles al comité que administra los recursos del FOME y anunció un seguimiento especial a todo el proceso. Y esta es una noticia positiva. El Banco de la República redujo al 2% la tasa de interés, con lo que pretende abaratar el crédito y dinamizar así la reactivación de la economía. La rebaja en las tasas de interés no tiene antecedentes. La pandemia inició con un nivel de tasas de 4,25% en marzo y rápidamente, mes a mes, el Banco de la República ha ido recortándolas hasta un nivel de 2% como el que regirá en septiembre. La recuperación económica tardará un tiempo. Pero por supuesto que este es un golpe muy fuerte a la economía que dura hasta el 2022. Digamos, el PIB no vuelve al nivel de 2019 hasta el 2022. El gerente del emisor también está preocupado por la caída de la inflación. Cabe recordar que ese es el principal factor para definir los ajustes de salarios. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, aseguró que el 84% del comercio organizado no tiene acceso al crédito.
El comercio organizado se continúa apoyando en la línea denominada Emerge, la cual ha desembolsado recursos por 1.630 millones de pesos. Sin embargo, el acceso al crédito sigue siendo una barrera para los empresarios que buscan financiamiento para salir de la crisis por cuenta del COVID-19. Que han demostrado, según la última encuesta, que el 84% de ellos lo necesitan para este proceso de recuperación. Frente a la reducción de tasas de interés del Banco de la República, afirmó que no es suficiente y pidió medidas sobre la tasa de usura. Antes de bajar la tasa de usura, esta sube y esto perjudica el crédito de consumo y perjudica la reactivación de la demanda. Se espera un mejor panorama para la segunda parte del año. La nueva Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín respaldó la demanda contra los constructores de Hidroituango por 9,9 billones de pesos. A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que durante la sesión ordinaria de 10 horas que se realizó hoy, la Junta Directiva de EPM decidió de forma unánime apoyar el avance de acciones legales para recuperar 9.9 billones de recursos públicos en Hidroituango. Entre tanto, 160 directivos de EPM enviaron una carta al gerente Álvaro Rendón en la que expresan su preocupación por lo que llaman un resquebrajamiento en la gobernanza corporativa y reprochan su falta de liderazgo para afrontar la crisis mediática de la compañía. La empresa Electricaribe demandó al distrito de Barranquilla por presuntamente legalizar barrios que recibieron el servicio de energía y que nunca lo pagaron. En la demanda presentada ante un juzgado civil del circuito de Barranquilla, Electricaribe reclama el pago de 45.000 millones de pesos de energía facturada y no pagada en 3 años por habitante de 42 barrios subnormales que, según la entidad de servicios, fueron legalizados por el distrito. Pataletas de ahogado, una inaudita demanda de un pésimo operador. El alcalde de Barranquilla dijo que la empresa tiene gran parte de responsabilidad por no invertir los recursos del PRONE que el gobierno nacional destinó para la normalización eléctrica. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,83% a 1.216 puntos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más subió, con una valorización de 23,08% a 240 pesos. La acción de Invensa fue la que más bajó, con una pérdida de 2,31% a 506 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 36.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá mañana martes, será de 3.745 pesos con 41 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.500 pesos y la venden en 3.550 pesos. Un euro cuesta 4.465 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 29 centavos. El azúcar se transó en 12,66 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $42 con 80 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $45 con 55 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.190 pesos. El presidente Donald Trump se encuentra en medio de una encrucijada tras el anuncio de su viaje a la ciudad de Kenosha, epicentro de las manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos. Las autoridades le piden que no vaya. Crece la tensión en Estados Unidos luego de que el presidente estadounidense Donald Trump asegurara que solo la fuerza puede poner fin a la violencia en las ciudades donde los representantes del Partido Demócrata están en el poder. Es por eso que anunció que visitará mañana el estado de Wisconsin para recorrer los destrozos dejados por las protestas. Esto a pesar de que el gobernador del estado, Tony Evers, y el alcalde de Kenosha, John Antarimian, le pidieran que no se traslade allí. Algunos residentes de Kenosha temen que esta visita pueda despertar más emociones y causar más violencia y destrucción en la dividida ciudad del sureste de Wisconsin. Dos escenarios pueden pasar. Uno, que Trump visite la ciudad y provoque masivas manifestaciones en su contra, logrando el resultado contrario que espera su visita. O dos, que decida no ir y que su palabra no sea tomada en serio.
Y entre tanto, Estados Unidos superó los 6 millones de contagios con COVID-19. Hace tan solo 3 semanas, el país norteamericano había reportado 5 millones de contagios y hoy, liderando aún la lista de países con más casos en el mundo, sobrepasó las 6 millones de personas contagiadas. La nación también es la más afectada por el COVID-19 en términos absolutos, con 183.000 muertos que equivalen a casi un cuarto del total de los casos fatales a nivel global. La Organización Mundial de la Salud recalcó la importancia de prevenir el contagio del coronavirus evitando las que denominó como las 3C, que son espacios cerrados, lugares concurridos y contactos cercanos. Advirtiendo que la mayoría de las personas siguen siendo susceptibles de contagiarse de coronavirus y que este puede ser mortal en casi todas las edades, la OMS aseguró que ningún país puede fingir que la pandemia de COVID-19 ha terminado y hacerlo puede causar un desastre. Es por ello que el organismo instó a la población para que eluda las que denominó como las 3C, recordando que para evitar infectarse de COVID-19 es necesario evitar los espacios cerrados, lugares concurridos y contactos cercanos. Y sigue recrudeciéndose el rebrote de COVID-19 en España. Ya son más de 23.000 los contagiados en los últimos días. De hecho, en los últimos 3 días, España reportó diariamente 9.000 nuevos infectados. Madrid es la región más afectada, que acumula el 20% del total de estos nuevos casos. Las autoridades de Seúl anunciaron una semana más de confinamiento obligatorio. La decisión se toma con el fin de intentar frenar el avance del coronavirus en Corea del Sur. Tras una estela de más de 5.100 contagios en las últimas 2 semanas, la mayoría de ellos reportados en la capital, Seúl. Hasta aquí, Noticentro 1 CMI. Recuerden, mañana a las 11 de la mañana toda la información sobre la reactivación del país en Noticentro 1 CMI. En el Canal 1, estamos llenos de ti.